Buenas noches a todos. Mi nombre es Ángel Veras. Para mí es un placer. El hermano Saurios y mi persona le estaremos exponiendo la clase número 4, como pueden observar en pantalla. Dicha clase tiene 4 hallazgos. Me encargaré de los primeros 2. El hallazgo del arqueólogo Paul Emilio Botta en Córdoba en el año 1843 y del explorador Hormuz Razan, como también el 4.2, el prisma de Well Blondel, y también que descubrió Razan en el año 1853. Quiero dar inicio a mi exposición con este versículo bíblico de Lucas, capítulo 19, versículo 40 de la Reina Valera. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Este es mi primer punto, el 4.1, que ya ha sido citado. Pero antes quiero hablarle brevemente de quién fue Paul Emilio Botta. Fue un arqueólogo y diplomático francés, y Hormuz Razan fue un asiriólogo iraquí naturalizado británico. También quiero hablarle brevemente de lo que es Córdoba, que fue una ciudad en el norte de Irak, a unos 15 kilómetros de Mosul y a 20 kilómetros al norte de Nínive, o lo que se conoce como Nínive. Residencia del rey asirio Sargón II, 722 antes de Cristo, 705 antes de Cristo. Este es el Sargón que se menciona en la Biblia, en Isaías capítulo 20, versículo 1, como pueden ver en pantalla en la parte de abajo de la diapositiva, que dice: en el año en que el comandante vino a Asdod, cuando Sargón, rey de Asiria, lo envió, peleó contra Asdod y lo mató. Antes del año 1843, la referencia de Sargón solamente se podía tener en las escrituras, o sea, en la Biblia. Toda esta historia que a continuación voy a hablar inicia en el verano del año 1840, cuando la agente consular que acabé de mostrar hace unos segundos, el francés Paul Emilio Botta, decide salir a dar un paseo a caballos por las orillas del Tigris para tomar un poco de aire fresco. De pronto, el arqueólogo ve unas colinas situadas al otro lado del Tigris que llaman su atención. En ese entonces, o en aquella época, los arqueólogos sostenían una controversia que tenía por nombre Nínive, así como escuchan. Nadie sabía precisar, ningún arqueólogo sabía precisar dónde estaba situada aquella gran metrópolis de la antigüedad. Al arqueólogo pasar por la orilla, percibe fragmentos de ladrillos. Se trataban de trozos minúsculos, de trozos sumamente pequeños. Este dirige una carta a Francia, porque era francés, como vieron en la breve efeméride, por así decirlo, y recibe más adelante una respuesta de la sociedad asiática y le da visto bueno para que este señor, o sea, el arqueólogo, examine de manera exhaustiva y con detenimiento aquel lugar. Botta contrata con dinero propio, con dinero de su bolsillo, un equipo de indígenas. Estos navegan
hasta las colinas. Cuando le mencioné que llamaron su atención, esa colina, donde empiezan a excavar. Este es el primer intento de un europeo moderno en descubrir el paradero de Nínive y, sin embargo, Botha no tiene ningún éxito. El arqueólogo hace excavar el suelo en varias ocasiones. Rápidamente pasan algunas semanas de exploración, de trabajo activo y nada. Al final, chicos, compañeros, los recursos de este arqueólogo francés se terminan y este suspende la expedición. Es muy probable que el arqueólogo nunca se hubiera ocupado de realizar excavaciones en esos alrededores porque no encontró nada. Pero gracias a Dios, oye decir algo que le da nuevos ánimos. En una aldea situada a unos kilómetros de donde él estaba excavando, llamado Córdoba, unos árabes al labrar el campo, al trabajar el campo, encontraron grandes columnas. El arqueólogo se fue para allá. En el año 1842, el arqueólogo Paulo Emilio Botha encuentra el lugar, se encuentra en el lugar con sus trabajadores, con el grupo de indígenas que él contrató. Y ese mismo día encuentra obras de lo que es mampostería. Aquí yo quiero abrir mi primer paréntesis. Esto es mampostería. Es un procedimiento de construcción en que se unen las piedras o pueden ser bloques sin ningún orden de hiladas o tamaños, como pueden observar en pantalla. El arqueólogo Paulo Emilio Botha estaba contentísimo porque encontró estos bloques. Pero el señor arqueólogo ignoraba que acababa de resolver un problema científico. El muro de mampostería descubierto era una parte del primer gigantesco palacio asirio. Este era el nacimiento de lo que se conoce como asiriología. Y lo primero que esta ciencia interpretó fue un gran error. Ya van a ver por qué fue un gran error. A ese señor se le presentaron muchas dificultades. Lo primero es que vemos que él fue a excavar a un lugar, no tuvo ningún tipo de éxito, se le terminaron los recursos y dejó de excavar. Ahora se le presentaron otras dificultades, pero con las autoridades de Mosul, donde él estaba excavando. Las autoridades afirmaban de que las excavaciones que el arqueólogo realizaba eran con fines militares y que las tiendas de campaña de la expedición arqueológica era un campamento militar. Gracias a Dios, todo esto fue superado. Continúo. El señor Eugenio Blandín, como pueden observar en pantalla en la foto, que es color tierra, como le llamo yo, un pequeño marrón. Ese es el señor Blandín. Este hombre que pueden observar en pantalla era un experto en dibujos y estaba especializado en antigüedades. Este señor recibió una misión del Museo del Louvre. ¿Cuál fue la misión que tuvo este señor especializado en antigüedades? Trazar con su lápiz sobre el papel todos los objetos que el arqueólogo Pablo Emilio Botha sacaba, como decimos en buen dominicano, o que salían del suelo. Esta misión es parecida a lo que hoy le corresponde a los fotógrafos. Él dibujaba y aquí en pantalla pueden observar dibujos de el señor Blandín. Yo le hice zoom a una de ellas, bueno, a una de ellas no, a la única que tengo, ese es un libro de dibujos. Miren cómo se ve esa imagen, parece real, parece de verdad.
Sus dibujos formaron una colección que llevaba el título de El Monumento de Nínive. El arqueólogo Pablo Emilio Botta estaba seguro de haber encontrado a Nínive. Y vuelvo y repito, esto fue un gran error. Esto es parte, como pueden observar en pantalla, de la colección que se llama Monumento de Nínive, dibujado por Flandin, como le acabé de decir o de citar. En el año 1845, el arqueólogo y diplomático británico Henry Layard o Austin Henry descubre Nínive por encargo del gobierno británico. Este señor, el Austin Henry, emprendió unas excavaciones en el mismo lugar donde el arqueólogo o colega Pablo Emilio Botta había excavado sus primeros trabajos, como les cité al principio, en las colinas. En ese mismo lugar excavó el arqueólogo Austin Henry. Si el señor Botta hubiese hecho excavar algunos centímetros más, hubiese alcanzado el descubrimiento de su vida. Aquí son algunas imágenes de lo que es la excavación de Austin Henry. Como pueden observar, le daré unos segundos para que vean las imágenes. Entonces ustedes dirán, pero Dios mío, ¿qué fue lo que el arqueólogo Pablo Emilio Botta vio en el suelo en Córdoba? Porque si me dices, Ángel, que el señor Austin Henry descubrió Nínive, en cambio Pablo Emilio Botta y Flandin tenían hasta un libro con todo dibujado de que habían descubierto Nínive. ¿Qué fue lo que el arqueólogo francés sacó, descubrió? Lo que el arqueólogo francés descubrió fue el majestuoso castillo de Sargón II, rey de Asiria. Botta cometió este gran error porque no supo leer las inscripciones que se encontraban en Córdoba, que decían, aquí se lo voy a enseñar en pantalla, Dur Shahrukin. Esa palabra traducida significa castillo de Sargón. Ahí pueden ver a Layard o Austin Henry, el arqueólogo británico, en la parte superior. Botta, Botta cometió ese gran error por no saber traducir lo que significa Dur Shahrukin. Ese es el palacio. Ahí pueden ver cómo por medio de flechas, el templo, las murallas, el templo del palacio, entre otras cosas que tiene, el sigurat, etcétera. En esa época, en ese entonces, o en ese periodo, todavía no se podían descifrar las inscripciones, por así decirlo. Unos 15 años más tarde, en el año 1857, 15 años después, que pueden ver en pantalla, Julius es francés, Hopper, y el inglés Henry Harrison, como también Edward Hinks, consiguieron traducir las inscripciones, en la cual el señor francés, el cónsul francés Botta, no pudo hacer. Ahora vamos a ver el gran número de, el gran número de antigüedades que el señor Botta sacó del suelo. Sacó enormes bueyes de piedra de forma de estatuas, de altos relieves con cabezas humanas que guardaban la puerta de Dur Shahrukin, que significa, como ya le mencioné, castillo de Sargón. También tablas de
bajo relieve, como también textos que contenían los anales. Aquí va a abrir mi segundo paréntesis, anales. Anales pueden ser libros o escrituras donde se escriben los acontecimientos más importantes año por año. Más adelante, pues en unos minutos veremos eso. Aquí les muestro. Yo estuve en la página del Museo Francés, Louvre. Lo dejé en la parte superior, la parte negra. No lo corté para que puedan ver que fue principalmente en la página del museo. Esto es parte de lo que encontró el señor Pablo Emilio Botta. Continúo con las imágenes. Aquí podemos ver en mi pantalla izquierda el señor Sarjón con un funcionario y otras cosas. Estos objetos que le estoy enseñando, de alto relieve, estas cosas, por así decirlo, fueron enviados a Francia, al Museo del Louvre, como le mencioné. Y el rey Luis Felipe I, que fue el último rey francés y el penúltimo monarca de Francia, en el año 1847, el 1 de mayo, abrió al público lo que es, o lo que se conoció como el primer museo asirio del mundo. Ahora, hay una pregunta que cuando yo estuve preparando la exposición me hacía y me sonreía. ¿Cómo encontraron los ingleses Nínive? Es una pregunta que queda en el aire. Me imagino que ustedes, compañeros, se están haciendo. Cuando los ingleses iniciaron las excavaciones, en pocas palabras, se dividieron la colina con los franceses. Aquella colina que el agente consular Pablo Emilio Botta miró, que llamó su atención, esa misma colina se la dividieron con los ingleses. Como Botta no encontró nada, los ingleses fueron a excavar. Continúo. El explorador Hormuz Razan, que le mencioné al principio en la breve efeméride, aprovechó la ausencia de su jefe Henry Harrison, que también le cité anteriormente, y entró en el terreno perteneciente a los franceses. El terreno estaba dividido en dos y este señor entró en un terreno ajeno y voilà, como se dice popularmente, con el primer golpe dio con el palacio de Asurbanipal, que fue que fue el último rey de Asiria. Y aquí, como podemos ver, el palacio por fuera, a mi derecha en pantalla, y el palacio por dentro en mi izquierda. Pero eso no se quedó ahí. Junto con este descubrimiento, se encontró su célebre biblioteca con más de 20,000 tablillas, que incluye historia, literatura científica, tanto como religiosa, documentos de negocios y cartas. También se encontraron la versión babilónica de la narración del diluvio, la epopeya sobre la creación. Se encontraron gran cantidad de literatura, como por ejemplo el poema del justo sufriente, escrito como el Job de Babilonia. Dentro de los documentos asirios, de estos documentos, de esta gran biblioteca, se encuentran verdades bíblicas, como por ejemplo la toma de Samaria en Israel. En esas inscripciones de carácter couniforme, podemos encontrar aclaratorias que refuerzan las verdades bíblicas. Como por ejemplo, este es Sargón, aquí están las tablas cuneiformes, y esto fue lo que se encontró en dichos documentos. En el primer año de mi reinado, puse sitio y tomé la ciudad de Samaria. A la gente de los países, a los prisioneros hechos por mi mano, le dejé vivir allí. A mis subordinados les puse de gobernantes sobre ellos y le impuse gabelas y tributos como los asirios. Me suena como que era un dictador este hombre. Pero también vemos algo parecido en la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24.
y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Aquí vemos, en el primer año de mi reinado, puse sitio y tomé la ciudad de Samaria. Así que estas tablillas de barro cocido, si no estoy equivocado, refuerzan lo que es el carácter y la verdad bíblica. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto le estaré respondiendo. Hasta aquí mi exposición. Muy bien, excelente, Ángel. Un aplauso para Ángel. Excelente trabajo. Y puede dejar mientras los demás compañeros tienen alguna participación. La exposición de Saurio la vamos a dejar para la semana próxima porque no tenemos tiempo suficiente para poder dedicar estos minutos restantes para cualquier pregunta o cualquier aporte que ustedes tengan. Vamos a escuchar a Esmelda. Una pregunta para mi hermano Ángel. No, mi hermano, yo no le voy a hacer preguntas. A felicitarlo por esa exposición tan hermosa, tan bien realizada, con tanta dedicación. Muy buena exposición. Muchas gracias, hermana. Excelente, excelente. Muy buen trabajo. Se percibió que dedicó mucho tiempo para investigar, sintetizar el contenido. Investigó adicionalmente a lo que está en el material. Mis felicitaciones por ese excelente trabajo, Ángel. Vamos a escuchar a Miguel Ángel. Guardando la distancia, profe, en momento parecía que era usted, profe, sinceramente. Y excúseme, que no es nada, que tan bien que quedó, quiero decir. Gloria a Dios por ti, Ángel. No, excelente, excelente exposición. Excelente. Bien, vamos a ver quién tiene la manita levantada, algún aporte adicional a lo que Ángel expuso, aunque pienso que no dejó contenido, no dejó algún dato que podamos nosotros enfatizar. Vamos a escuchar a Saurios. Sí, profe, me llama la atención esos datos de Isaías y todo eso, como en esos descubrimientos se confirma todo eso. Es impresionante y tantas tablillas que aparecieron. Ese arqueólogo hizo un gran trabajo. Bien, vamos a ver si tengo algunas imágenes sobre Nínive. Ángel presentó algunas también. Aquí tenemos una reconstrucción de la puerta occidental de la ciudad de Nínive. También la vista de las murallas de Nínive en la parte inferior de la imagen. También hay una recreación ideal de una sala del Palacio de Nínive por Henry Layard, de quien estaba hablando Ángel. También presentó una imagen original de cómo era el interior del palacio. Y en la parte superior tenemos a Surbanipal matando a un león con sus propias manos. Y en la imagen que está en el centro tenemos a Sargón II con su hijo Senaquerib, que también se cita en las escrituras. Esto es un relieve de Dur-Sarruquín. Estos monarcas, especialmente Sargón II y su hijo Senaquerib, aparecen en la historia de Israel en el libro del profeta Isaías y también aparecen en las crónicas y en los libros de reyes. Pero una de las cosas importantes de este descubrimiento es lo que Ángel citó en su exposición, la gran biblioteca de Asurbanipal. El contenido de dichas tablillas, de dicha biblioteca, va a marcar la historia, va a marcar un antes y un después para entender la diplomacia, la economía y la política del mundo antiguo.
Se van a revelar informaciones como nunca antes había salido a la luz. De hecho, las crónicas establecidas en este imperio asirio van a servir también para datar las fechas de los reinados de otras naciones, de otros pueblos. De hecho, todas las informaciones de datación que nosotros tenemos hasta el día de hoy de cualquier nación parte de la referencia encontrada en dichas tablillas de las bibliotecas de Asurbanipal. De la misma manera, es deslumbrante la información que va a salir a la luz o que sale a la luz a través de esta biblioteca de muchos poemas sumerios que habían sido conservados en la biblioteca de Asurbanipal y que va a revelar más contenido bíblico o de historias bíblicas o referencia a algún acontecimiento de las escrituras, que eso nosotros lo vamos a ver más adelante, porque hay documentos dentro de esa biblioteca que salieron a la luz que tienen alguna referencia bíblica de algún acontecimiento bíblico. Y las próximas clases que nosotros vamos a desarrollar en esta asignatura tratará específicamente de esos contenidos o algunos contenidos escritos antiguos que son milenarios, pero que se conservaron dentro de la biblioteca del rey Asurbanipal. Es importante que ustedes tengan la información de que la biblioteca de Asurbanipal es uno de los descubrimientos más importantes del mundo antiguo, porque allí se recopilaron una serie de informaciones, como cité, milenarias de 2000 y 3000 años antes de Asurbanipal, que fueron recopiladas. De la misma manera como nosotros vemos la gran biblioteca de Alejandría, donde se recopilaron diferentes libros del mundo, especialmente Ptolomeo II Filadelfo. Asimismo, Sargón parece apasionado por la historia, por la cultura, por el conocimiento de sus predecesores en otras naciones, recopiló y formó esa gran biblioteca, una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo, lo que implica que las informaciones que se encontraron allí van a arrojar luz a todo el Medio Oriente, a todo el mundo antiguo. Y eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases.